¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de razón y creencia. Estamos viendo una serie muy interesante acerca del arte de argumentar y vamos a estar esta noche igual con un invitado especial para poder tomar este curso. Así que vamos a empezar. Bienvenidos a todos los que ya están en el Zoom y vamos a tener unas recomendaciones para esta reunión. Recuerden ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar su fondo al encender la cámara. Tener su Biblia a la mano, tomar notas de lo aprendido en clase, anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición, levantar la mano para solicitar la reactivación del micrófono y poder participar. Por último, plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de las mismas. Así que con todas estas recomendaciones vamos a entrar a esta temática que es el argumento del diseño del cuerpo humano. Esta noche nos va a estar acompañando el profesor Eleazar Betancourt desde Venezuela. Él es TSU en informática egresado del CUEM, Colegio Universitario de Administración y Mercadeo de Venezuela. Realizó un componente docente también en el CUAM. Obtuvo los títulos de Derecho egresado de la Universidad Fermín Toro de Venezuela, de Ciencia Política egresado de la Universidad Fermín Toro de Venezuela. Además tiene un diplomado en Apologética y Veracidad Cristiana en el Revolution Time Ministry. También un diplomado de Filosofía, Lógica y Fe en el Revolution Time Ministry. Y licenciatura en Teología en el IPMUS de Venezuela. Actualmente es director de Fe Razonable, eh, capítulo Venezuela. Se encuentra cursando una maestría en teología en Luisiana. Así que lo vamos a tener en esta noche con nosotros desde Estados Unidos para que nos pueda dar esta temática. Así que le doy lugar, por favor, profesor Eleazar Betancourt. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Un gusto compartir de nuevo con ustedes por acá. Ya he participado varias veces y como siempre mencionamos, el propósito es edificación del cuerpo y por encima de todas las cosas que Dios sea glorificado. Antes de comenzar a compartir sobre el argumento del diseño del cuerpo humano, me gustaría citar las fuentes o libros de donde voy a sacar la información. No sé si se aprecia en pantalla el libro El Adán histórico del doctor William Lane Craig, que aborda también bastante el tema de origen del ser humano, los hallazgos arqueológicos en torno al origen del ser humano, porque hay también controversia en torno a esto y vamos a compartir más adelante al respecto. También el libro Fe Razonable, también del doctor Craig, el libro de Teología Natural, igualmente del doctor William Lane Craig, y un libro que se me cayó al piso, lo voy a recoger, pido permiso, que se llama 20 evidencias irrefutables de la existencia de Dios. Básicamente de estos 4 libros voy a sacar la información y bueno, sin más, voy a compartir la pantalla. Por favor, me indican si se aprecia. Sí, se aprecia, profesor. Ok, perfecto. Argumento del diseño del cuerpo humano. Antes de iniciar la presentación, me gustaría aclarar que el argumento del diseño se presenta de distintas maneras. Desde el punto de vista cosmológico, quizás es el aspecto más conocido cuando se defiende el argumento de la existencia a favor de Dios desde el punto de vista del diseño. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar específicamente en el cuerpo humano, el diseño del cuerpo humano. De hecho, yo he visto artículos, he leído sobre hermanos cristianos que también defienden esta evidencia del diseño en la vida vegetal, en la vida animal, no solamente desde la parte cosmológica, sino también lo que incluye la vida animal y vegetal, pero yo me voy a enfocar solamente en el cuerpo humano. Dicho esto, vale acotar, como se lee en pantalla, que voy a presentar la exposición desde un punto de vista de la teleología. No teología, sino teleología. La teleología es la rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser.
En este caso, vamos a estudiar el propósito del cuerpo humano. Para iniciar mi presentación, presento un silogismo, que es el siguiente. El cuerpo humano se originó por, número 1, necesidad física, número 2, azar, entre paréntesis, evolución, y número 3, diseño. No se originó por necesidad física ni por azar, por lo tanto, se originó por diseño. En este caso, un diseño teísta, porque el diseño también es defendido bajo argumentos no teístas. Hay personas que creen que el origen del ser humano puede tener efectivamente un diseño, pero incurren en el tema de los extraterrestres. Por eso hago énfasis en que es un diseño teísta. Muy bien, dicho esto, se ve en pantalla el libro de Charles Darwin, El origen de las especies. Allí se lee que es un libro que fue publicado en 1859 y es considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica, como estoy copiando y pegando. Leo que se considera así literatura científica y el fundamento de la teoría de la evolución evolutiva. Las evidencias se sustentan en cambios adaptativos en los picos de los pinzones. Por eso el libro que coloqué allí como imagen se muestra unos pájaros que son unos pinzones. La teoría postula que así como ocurrieron cambios adaptativos en especies animales, también pudo haber ocurrido cambios de género en millones de años. Aquí es importantísimo considerar y tener en cuenta que una cosa son los cambios adaptativos y otras cosas son los cambios de género. Darwin, cuando estudió los pinzones, efectivamente, esto es una evidencia corroborada científicamente, se dio cuenta que el pico de los mismos cambió con el tiempo por razones quizás de que ellos puedan adaptarse a recoger mejor los alimentos. El pico fue cambiando con el tiempo para que ellos puedan alcanzar mejor los alimentos. Esto es una evidencia científica correctamente. Sin embargo, vale acatar, que dicha evidencia forma parte de cambios dentro de la misma especie. El cambio de género a la que finalmente postula el libro y Darwin, la teoría de la evolución, es ya una transformación prácticamente de un animal a otro. No son cambios dentro de las mismas especies, sino, por ejemplo, que el pinzón se convierta en un perro, por ejemplo. Esos son cambios de género, a diferencia de los cambios adaptativos. Y en ese sentido, ya no se está esgrimiendo un argumento científico, sino una hipótesis especulativa. Lo que sí es evidencia científica es la transformación del pico de estas aves, de estos pinzones, pero no existe prueba científica de que un animal se convirtió en otro. Y además de que esto también es una imposibilidad genética. Más adelante lo vamos a explicar. Así que se apela a la especulación para decir que en millones de años, sí, efectivamente hubo un cambio de un animal a otro y evidentemente nosotros los seres humanos también venimos de los animales. Básicamente, eso es lo que postula la teoría de la evolución, o la hipótesis, mejor dicho, de la evolución, que partió de este libro de Charles Darwin, El origen de las especies. También es muy conocido un experimento que se conoce como experimento de Milley y Urey, dos científicos que en los años 50 llevaron a cabo un experimento, como se ve en la imagen, en donde se mostraban componentes orgánicos que podían formar de forma espontánea si se simulaban las condiciones de la atmósfera temprana de la edad. O sea, son unos tubos de ensayos con los componentes químicos necesarios para formar la vida. Diseñaron un tubo que contenía la mayoría de los gases similares a los que existían en la atmósfera temprana de la Tierra y una piscina de agua que imitaba el océano temprano. Los electrodos descargaron una corriente eléctrica dentro de la cámara llena de gas, simulando a un rayo o los rayos que eventualmente caían en la superficie terrestre. Dejaron que el experimento se sucediera durante una semana entera y luego analizaron los contenidos en la piscina líquida. O sea, lo que hicieron fue propiciar los elementos químicos y las condiciones que podrían haber originado la vida y
este experimento fue corrido durante cierto tiempo y el resultado, por supuesto, que fue negativo. No surgió la vida de esta manera y vale acotar que todos estos tubos de ensayo fueron creados por personas que se organizaron para poder colocar todos estos componentes allí. O sea, que no explicaría el origen de las cosas, sino simplemente el origen de la vida, pero fue un fracaso, por supuesto, porque la vida no puede surgir tan fácilmente, aun cuando haya los componentes necesarios para que pueda darse, como lo postula la teoría de la sopa primitiva o caldo primitivo, que estipula que, bueno, habían los componentes en el ecosistema de la Tierra, estaban los gases, había el sol, había lluvia, el ciclo del agua, etcétera, y esto empezó a surgir espontáneamente. Esto es lo que precisamente quería realizarse con el experimento y fue un fracaso. O sea, que la vida no surge tan fácil para considerar que sea de manera espontánea. Muy bien. Otro aspecto también importante a señalar es el famoso eslabón perdido. Para poder demostrar científicamente que el ser humano desciende del mono, se debe descubrir un hallazgo arqueológico, es decir, el cruce genético del simio al hombre, porque ya conocemos que Darwin se postuló de la teoría de la evolución que nosotros descendemos de los primates, lo cual evidentemente no ha sucedido ni tampoco sucederá. La coincidencia genética entre el hombre y el mono no es determinante, porque siempre se dice que, bueno, el 90, no recuerdo exactamente qué porcentaje, creo que más del 90, inclusive 90% de estructura genética que compartimos con los primates, con los simios. Sin embargo, se puede decir que el ser humano comparte también más del 50% de información genética con las bananas y no por eso el hombre es mitad banana en lo absoluto. De hecho, tenemos que compartir el material genético de los animales y de las plantas porque estamos dentro de un mismo ecosistema. Por eso podemos comer animales, por eso podemos comer frutas. Esto se dice mucho que el ser humano comparte más del 90% de la información genética del mono, pero esto no es determinante, porque los resultados genéticos cuando se analizan de manera exhaustiva, bueno, son determinantes. Mono es mono y hombre es hombre. Y la diferencia se nota físicamente, además de, por supuesto, la parte cognitiva, mental y las capacidades que tiene el ser humano que definitivamente no tiene el mono. También es bueno acotar los fraudes arqueológicos, en donde las pruebas genéticas irreductiblemente van a determinar la verdad. Es decir, supongamos que se encuentran los huesos del presunto eslabón perdido, la ley genética va a determinar que esos huesos o son de mono o son de hombre. Y así ha sido. Han habido fraudes en donde supuestamente han encontrado el eslabón perdido, pero los mismos científicos han demostrado que esto es completamente falso. Gracias a Dios, hay científicos también que son cristianos y se dedican a la investigación y pueden refutar esto. Irreductiblemente, cuando estos hallazgos arqueológicos son encontrados, los exámenes genéticos van a determinar qué son, o son monos o son hombres, punto, porque son leyes de la genética que no se pueden violar. Dicho esto, vamos a pasar ahora al diseño del cuerpo humano y por razones de tiempo solamente voy a mencionar hasta las células. Podríamos, bueno, abarcar mucho, este tema es muy complejo y de verdad muy amplio. Sin embargo, voy a tomar solamente los aspectos más considerables hasta llegar a las células, que es la forma de vida más simple que nosotros conocemos. Los aminoácidos forman proteínas y las proteínas forman las células. Por eso comencé primeramente con los aminoácidos y se lee en pantalla que los aminoácidos se componen de una forma muy parecida a cómo se agrupan las letras en un orden determinado para escribir palabras, oraciones y párrafos, pero de una manera mucho más compleja y exacta, ya que estos son estructuras tridimensionales sofisticadas, con una altura, con una anchura, etcétera, con un peso, etcétera. Para escribir la palabra colágeno hacen falta 8 letras ordenadas específicamente, pero para que se forme el colágeno como tal, hacen falta 1055 aminoácidos, imagínense la cantidad, 1055 aminoácidos organizados en una secuencia exacta. Las posibilidades de que una molécula con una secuencia de 1055 aminoácidos, como el colágeno, se autoorganice al azar de una forma espontánea son claramente nulas. Para entender hasta qué punto es improbable su existencia al azar, estamos hablando de los aminoácidos o el colágeno,
Visualiza una máquina tragamonedas de la suerte con 1055 figuras que representan, en vez de las 3 figuras clásicas, 1055 figuras que representan, cada uno de ellos tenga 20 dibujos diferentes representando los 20 tipos de aminoácidos esenciales para la vida. ¿Qué posibilidades existen de que al primer intento, con la máquina tragamonedas, se jale la palanca, salgan las 1055 figuras iguales por mera suerte? Si es difícil que caigan 3 entre esa cantidad de imágenes que muestra la máquina. Imagínense 1055 figuras. Así de complejo y mucho más complejo se organizan los aminoácidos porque, repito, no son simplemente cálculos y posibilidades, sino que son estructuras físicas con una anchura, con una altura, con una profundidad, con un peso, etc. Lo asombroso es que la evidencia confirma que así sucedió, no por simple casualidad. Por si fuera poco, para que una proteína sea útil, no solo debe agrupar aminoácidos en el orden correcto, incluso después de haber alcanzado esa complejidad estructural. Una proteína ni siquiera puede reproducirse por sí sola. Y apenas estamos comenzando con los aminoácidos y fíjense la complejidad que hay. De aquí se enuncia lo que se conoce como complejidad irreductible. Esto significa que son sistemas que al separar una parte de dicho sistema no funciona, pierde su propósito. Por eso hablé al principio del argumento teleológico, porque vamos a ver cuál es el propósito del cuerpo humano. Y nosotros defendemos, por supuesto, los cristianos, que el propósito es que fue diseñado de esa manera. Muy bien, seguimos con las proteínas. Esta lámina a mí me encanta, se ha viralizado bastante en las redes sociales, yo desde hace años la he compartido. Fíjense la imagen en la parte derecha, esa es una computadora que se llama IBM Blue Gene. En el año 2005 se ensambló esta poderosa computadora, que no es una computadora evidentemente como la que tenemos en nuestras casas, imagínense el tamaño de esa computadora, la cual se ensambla con la más poderosa tecnología para calcular el proceso en la formación de proteínas. Fue diseñada para eso, las cuales no se consideran vida. No hemos llegado a la vida todavía. Apenas estamos hablando de los compuestos orgánicos necesarios para que se pueda originar la vida. Dicha computadora tiene la capacidad de calcular cuatrillones de cómputos en un solo segundo. Por supuesto, imagínense el tamaño de la tecnología de esa computadora. Sin embargo, a esa computadora le tomó más de un año completar los cálculos del modelo de una sola proteína. Más de un año para calcular precisamente el modelo de una proteína. Y solamente los cálculos, no estamos hablando de una creación física, como dije, con una altura, con una anchura, con una profundidad, con un peso, solamente el cálculo. Imagínense, un año. ¿Y saben cuánto le toma al cuerpo humano realizar ese cálculo? Menos de un segundo. Eso habla de la complejidad y lo maravilloso que es nuestro cuerpo humano. Los científicos ni con la más poderosa tecnología pueden siquiera estar cerca de igualar el diseño del cuerpo humano. Una proteína necesita 500 aminoácidos organizados en una secuencia extremadamente compleja, uno detrás del otro. Y dicha secuencia debe ser de 20 aminoácidos concretos que son buenos para la vida, ya que existen más de 100 tipos de aminoácidos. La posibilidad de que una sola proteína, ¿y cuántas proteínas no tenemos?, se forme por sí sola es una entre 10 a la 950. Notación científica, eso significa un 1 seguido de 950 ceros. Imagínense esa cifra, o lanzar un dado de esa cifra, esa cantidad de veces y que siempre caiga el número 1, porque si cae otro número diferente, ya se pierde el cálculo para que se pueda organizar una proteína de esta manera. Pues teniendo en cuenta entonces que si una sola célula, vamos a ir poco a poco llegando a la célula, requiere mínimo 387 proteínas y que el cuerpo humano tiene billones de células, pensar que la vida se originó sola es prácticamente irracional. La pregunta sería entonces, si una supercomputadora inteligente no está ni cerca de igualar los procesos que realiza una célula de manera natural, ¿cómo se puede explicar que eso ocurra sin la intervención de inteligencia? De hecho, la computadora está ensamblada con seres humanos que son inteligentes. Y estamos en las proteínas, ni siquiera hemos llegado a la vida. Pero ahora sí, vamos a llegar
a las células, perdón, al ADN antes de iniciar con las células, que es la forma de vida más simple que se conoce, las células. El ADN es el sistema de información y almacenamiento más compacto y al mismo tiempo complejo en todo el universo. Las moléculas orgánicas que forman o que conforman el ADN deben alinearse en un orden extremadamente preciso para poder transmitir información al resto de las células y así determinar su estructura, propiedades, funciones específicas y demás características. Imagínense, para que nuestros órganos se estructuren, se formen y cumplan una función determinada, el corazón, bueno, bombea la sangre, ya sabemos para qué sirven los pulmones, etcétera, etcétera. Toda la información está contenida en el ADN de cómo se van a estructurar todos los órganos y la función que van a tener. Sumamente impresionante. Y los órganos apenas son una parte de nuestro cuerpo humano, porque si hablamos del sistema, porque los pulmones son apenas parte del sistema respiratorio, es el órgano principal, podemos decir, pero el sistema es más complejo que el órgano. Y apenas estamos en el ADN, imagínense la complejidad que hay aquí, y mientras más analizamos y más profundizamos, más complejo se hace. Las posibilidades para que se origine el ADN de forma espontánea o por azar o por evolución, selección natural, como llaman los evolucionistas, es una entre 10 a la 40.000, es decir, un 1 con 40.000 ceros, lo cual estadísticamente es igual a 0. Es irracional creer que esto se pueda formar solo. Sería como creer que se lancen millardos de letras al aire y cuando caigan al piso formen palabras, oraciones y párrafos tan complejos como para formar 1000 enciclopedias de historia universal. Estas fuentes, repito, las estoy citando de los libros que mencioné al principio. Vemos entonces en la parte de la derecha de la lámina una secuencia de ADN con los aminoácidos o los ácidos que lo conforman. Por eso comencé primeramente con los ácidos. En este caso son los ácidos conocidos como ácidos nucleicos, la adenina, timina, citosina y la guanina. Imagínense la complejidad que existe en el ADN. Absolutamente maravilloso. ¿Cómo no glorificar a Dios por su diseño? Muy bien, pasemos a las células. Fíjense que en la parte derecha está el Mycoplasma genitalium parasitarium, ese es el nombre científico, una de las células más simples que se conocen. Las células, se lee en pantalla, son consideradas las formas de vida más simples que existen, ya que poseen las 3 funciones básicas de todo organismo viviente, que son relación, alimentación y reproducción. Todo organismo que se relacione, que se alimente y se reproduzca, se puede considerar vida. En este caso son células humanas, pero hay células también animales, vegetales, etc. Una de las células más simples conocidas es la que acabo de citar, Mycoplasma genitalium parasitarium, la cual requiere 387 proteínas. Imagínense, ya dejamos atrás la proteína y la complejidad que existe nada más una sola proteína, una sola. Imagínense que se formen 387 proteínas, más complejo todavía. Requiere mínimo 387 proteínas extremadamente organizadas y aliadas entre sí. Esa organización de estas estructuras ni siquiera nos cabe en la cabeza pensar cómo se organizan de esa manera. Simplemente podemos plasmarlo en un texto, pero es increíblemente complejo. Ok, y más de 4 genes RNA para reproducirse. La posibilidad para que dicha célula, de manera espontánea o por selección natural, escoja una cantidad precisa de energía, porque todo esto funciona con energía, se reproduzca, se repare por casualidad, son las probabilidades 1 entre 10 a la 950. Imagínense, un 1 con 950 ceros. Más grande es la cantidad. Por eso Einstein dijo, Dios no juega los dados. Claro, él lo dijo desde un punto de vista físico en cuanto a la astronomía, pero es la misma analogía. Imagínense lanzar un dado esa cantidad de veces. El número es tan grande que ni siquiera nos cabe en la cabeza pensar en ese número. Por eso se escribe con notación científica. Imagínense lanzar el dado billones de veces y tener la suerte de que por azar, por selección natural, simplemente porque yo seleccioné el dado y lo lancé, va a caer esas billones de veces el número 1. Porque si cae un número diferente, adiós a la vida. ¿Quién puede creer que eso se dé al azar? Evidentemente,
lo más racional es creer que hay un diseñador detrás. Muy bien, continuando con las láminas, ahí está, en pantalla 2 dados, para hablar un poco de las probabilidades. Como sabemos, los dados tienen 6 lados, ¿no? Cuando lanzamos un dado y queremos que caiga por azar el número 1, existe una posibilidad entre 6 de que caiga el número 1. Lástima que no tengo un dado virtual ahora para hacerlo interactivamente. A mayor cantidad de veces que lanzamos el dado, mayor es la probabilidad o menor es la probabilidad de que caiga el número 1, porque si lanzamos el dado una vez, existen una entre 6 posibilidades de que caiga el número 1. Si lanzo el dado 2 veces, existen una posibilidad entre 12 de que caiga el número, porque al lanzar el dado 2 veces, si son 6 lados, multiplicado por 2, son 12. Y así, mientras más veces caiga el dado, más difícil se hace que caiga el número 1. De hecho, al lanzar el dado una sola vez es difícil que caiga el número 1 por azar. Pero los evolucionistas creen que todo esto ocurre por azar. Recuerden el silogismo del principio. Hay 3 explicaciones para esta complejidad. La necesidad física es descartada prácticamente porque la necesidad física nos dice que las cosas ocurren solamente de una manera y no pueden ocurrir de otra forma. Y cuando vemos las posibilidades, pues evidentemente nos damos cuenta que no solo desde el punto de vista cosmológico, sino biológico, las cosas se pudieran haber formado de muchas otras maneras. Por eso hablamos de posibilidades distintas. Por eso la necesidad física se descarta como una respuesta. Ahora, el azar no se descarta como una respuesta, pero hay que ser verdaderamente irracionales para creer que todo esto se pueda originar por azar. Como dicen los evolucionistas, por selección natural. ¿Cómo esto puede ocurrir por selección natural, espontáneamente? Eso sí requiere una fe verdaderamente irracional, grande, una fe que nosotros los cristianos, por lo menos nosotros no tenemos. Y la otra opción es el diseño. Pues lo más plausible a crear al ver toda esta complejidad es que hay un diseñador atrás y por supuesto un diseño teísta. Como estamos compartiendo apenas uno de los argumentos a favor de la existencia de Dios, que es el diseño, lo que siempre se enseña cuando se comparten en teología natural, que es donde se comparten los argumentos a favor de la existencia de Dios, la rama de la teología que se encarga a través de la razón, del intelecto, de toda esta capacidad cognitiva, o lo que se conoce como revelación general, observar los fenómenos de la naturaleza para deducir que Dios existe. Lo que se enseña siempre es que estos argumentos no se pueden presentar separados, sino en conjunto, inclusive incluyendo el cristológico, que es el que demuestra que el cristianismo es la verdadera religión, porque fíjense que cualquiera puede decir, ok, yo creo en el diseño. Stephen Hawking creía en el diseño, pero un diseño extraterrestre que no incluía a Dios. Ahora, si hablamos del argumento ontológico, el argumento de la contingencia, pues le damos forma a un diseño teísta completamente. Pero como en este caso solamente me estoy enfocando en lo que es el diseño del cuerpo humano, no me toca a mí hablar de los otros argumentos que favorecen la existencia de Dios. Exacto, nosotros creemos por deducción que el diseñador es Dios, pero para corroborar esto tenemos que utilizar otros argumentos, pero eso lo van a exponer o ya lo han comentado, compartido otros hermanos, porque hay muchos argumentos a favor de la existencia de Dios. Muy bien, voy a leer algunas opiniones, o mejor dicho, algunas reflexiones. Por ejemplo, esta: ¿podrá un físico cuántico crear moral a partir de una fusión nuclear? Imposible. ¿O un químico mezclando sustancias en un laboratorio? ¿Ustedes se pueden imaginar que la moralidad del ser humano se puede crear mezclando sustancias? ¿Un químico? ¿O un ingeniero mecánico ensamblando piezas? ¿Acaso un ingeniero electrónico puede darle moralidad a un circuito? ¿O un informático darle conciencia a un robot? Si la misma ciencia ya ha demostrado que ni el espacio, ni el tiempo, ni la energía, ni la materia poseen atributos que puedan generar conciencia ni moralidad per se, ¿de dónde surge entonces la conciencia y la moral del ser humano? Si es difícil explicar por la complejidad inmersa el origen físico y biológico de nosotros como seres humanos, imagínense lo complejo que es la conciencia del ser humano. La única explicación es espiritual, porque por más de que el ser humano pueda ensamblar una supercomputadora,
que sí haga cálculos y pueda hacer cosas que inclusive los seres humanos no pueden hacer. ¿Cómo el ser humano, con toda la tecnología, con toda la ciencia acumulada, no puede darle moralidad o conciencia a un robot? Lo más parecido es que hay inteligencia artificial y hay inteligencia atrás creando computadores y creando todo este tipo de programación. ¿Cómo puede ser que el ser humano, porque simplemente las cosas sucedieron, obtuvo moralidad, capacidad para discernir el bien y el mal, tener juicio, capacidad cognitiva? Eso no se puede explicar. Y como dije al principio, o como dice esta lámina al principio, no hay atributos ni propiedades en, en el mundo físico para producir moralidad y conciencia, que es lo más grandioso que tenemos los seres humanos. Si estudiamos un átomo, sabemos que hay un núcleo formado por protones y neutrones. Y los protones tienen una carga positiva, los neutrones no tienen carga, y hay electrones que son carga negativa girando alrededor del núcleo. Y a partir de esta fusión nuclear, se sabe incluso la forma elíptica en cómo giran los electrones alrededor del núcleo. Se saben las cargas, si son positivas o neutrales o negativas. Se sabe la cantidad de protones y neutrones y electrones que pueden haber, y aquí esta fusión nuclear puede originar cierta materia. Pero ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí para que se cree conciencia? Absolutamente nada. Y el átomo, que es la partícula fundamental, ¿no? Se sabe que hay otras partículas más pequeñas, pero la partícula fundamental que constituye todas las cosas es el átomo. Y si estudiamos también químicamente, biológicamente, toda la estructura de la materia, desde lo cuántico hasta lo macroscópico y lo cosmológico, no hay nada que pueda generar conciencia. Pero la conciencia es real, la conciencia existe, los juicios morales existen. Aquí estamos nosotros discutiendo. Y nada de esto, esos atributos no se consiguen de la materia. No hay nada allí que lo pueda describir. ¿Y cuál es la única explicación? Pues espiritual. No hay otra. Y todo esto se puede utilizar como a favor de un diseño teísta. Y además, hablando de esto, quisiera ir culminando. Quería más que todo hacer es difícil, bueno, por la complejidad y lo amplio que es el tema, quería concentrarlo todo en 35 minutos, 40 minutos para dar paso a participaciones y una ronda de preguntas y respuestas, porque el tema en sí es bastante pesado y puede cansar, porque hace falta tener cierto conocimiento, ¿no? De física cuántica, de biología o microbiología, y ninguno de nosotros, bueno, no sé si hay aquí una persona que haya estudiado una carrera científica en torno a esto, pero desde el punto de vista apologético, nosotros los cristianos nos formamos para presentar defensa de la fe. Y a través de la teología analítica también podemos explicar estas cosas racionalmente. Pero bien, aquí sí tengo unas opiniones de científicos en torno a lo que hemos compartido. Paul Davies dice, las evidencias a favor de un diseño inteligente son abrumadoras, son científicos. ¿Cómo es posible, dice Richard Morris, que elementos tan comunes como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno tengan la clase precisa de estructura atómica que necesitan para hacer que las moléculas de las cuales depende la vida se originen? Dice también, no coloqué el autor, me pasó por alto, pero si voy a decir la frase, está llegando a ser cada vez más claro que no importa cómo la vida comenzó en la Tierra, la noción de que la vida surgió de un caldo primitivo o sopa primitiva o caldo primordial, se le da nombre diferente, de químicos orgánicos es una hipótesis inverosímil, como el experimento de Milley y Urey que les mencioné anteriormente, tratando de demostrar que la vida puede surgir espontáneamente porque simplemente estaban los compuestos allí circulando en un tubo de ensayo. Y por último, el escenario actual, tampoco coloqué las citas, los tengo aquí en este libro, esas citas están aquí en este libro, 20 evidencias irrefutables de que Dios existe, de Kenneth de Boa y Robert Bowman Jr., están acá en este libro. Dice, el escenario actual en cuanto al origen de la vida se puede comparar a un Jumbo 747 que se ensambló a la perfección como resultado de un tornado que pasó por un depósito de hierros viejos. Imagínense, un basurero, como decimos en Venezuela, un depósito de chatarra. Pasó un tornado y simplemente porque pasó un tornado y estaba pegando el sol y llovió y hubo unos vientos huracanados, se formó un avión. Déjenme decirles que eso es más probable que ocurra que el cuerpo humano se origine al azar, porque el avión no tiene conciencia ni moralidad, es simplemente un objeto físico. Pero para que un ser humano, además de toda la complejidad física que requiere que esté formado, y llegamos hasta las células, no hablamos de los órganos,
de los sistemas. Por razones de tiempo llegamos hasta las células porque son las formas de vida más simples que se conocen. Pero a medida que profundizamos más en los órganos y los sistemas de nuestro cuerpo humano, como el sistema respiratorio, sistema circulatorio, etcétera, etcétera, más complejo se hace y más descarta la posibilidad de que fue por azar o selección natural que las cosas se dieron. Así que bueno, lo último que voy a mencionar es un versículo bíblico, por supuesto, Romanos 1, 20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Respondiendo al silogismo del principio, no, el cuerpo humano no fue originado ni por necesidad física, ni por azar, evolución, fue diseñado de esa manera y fue diseñado por Dios. Bien, esto ha sido toda la presentación. Vamos a abrir la ronda de participación, de preguntas, comentarios, sugerencias. Y bueno, les doy el control a los administradores para que puedan moderar esto. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias, profesor. Y bueno, ahí los que están con muchas preguntas, tal vez podrían levantar su manito y se les va a habilitar el micrófono para que ustedes puedan hacer la pregunta. Así que les esperamos, hermanos. O tal vez también podrían escribir las preguntas al chat para que podamos leerlas. Tenemos este tiempo para poder participar. Ahí tal vez me puedan ayudar a ver si hay alguna manito levantada para poder habilitarles y que puedan hacer sus preguntas. Puede ser también comentarios, no tienen que ser preguntas necesariamente. Alguna alusión, pueden desarrollar el tema que gusten, ampliarlo. Una ronda de participación. Ahí está nuestro hermano Rafael. Gracias, profesor. Excelente ponencia. Muy técnica pero muy, ¿cómo se dice? Alentadora. Me hizo recordar un libro que leí, profesor, hace algún tiempo, de Lee Strobel, El caso del creador, donde él allí habla del experimento, de la gráfica que usted mostró del experimento del origen de la vida. Sí. Él habla allí de ese experimento también. Y cómo pues, es imposible para que el cuerpo humano se forme al azar. Es decir, usted comenzó con las proteínas y luego al aminoácido. Para formarse el aminoácido se requiere la proteína. Y luego el aminoácido, entonces el ADN o la célula como tal, que requiere montones de proteínas y cada proteína ya es imposible por sí sola. Bueno, entonces, como dijo alguien pensando, pero en lo teleológico del universo, que nos sacamos la lotería cósmica. Solo quería decir eso. Muchas gracias. Muy buena la participación. ¿Alguien más? Sí, el hermano Melvin levantó la manito. Ahí está. Excelente, profesor, muchísimas gracias. Muy bonita ponencia, mi hermano, muy técnica, como dijo el hermano, muy compleja. Y bueno, mi pregunta es, profesor, con respecto, creo que al principio usted mencionó que sí podemos abrazar, digamos, la microevolución, ¿no? Más no la macroevolución, no de especie a especies, pero sí de alguna forma, eh, digamos, abrazar un evolucionismo no teísta. ¿A qué voy con todo esto, mi hermano? Porque he escuchado bastantes discrepancias, principalmente entre los fundamentalistas y algunos teólogos que han abrazado pues la teología de la brecha, entre otras cosas. Yo sé que tú sabes bastante de esto. Entonces, básicamente, mi hermano, es plausible creer como cristianos en la microevolución, más no en la macroevolución. No sé si fui claro con la pregunta. Muchísimas gracias, profesor.
Sí, sí, bastante claro, hermano. Creo que definitivamente hay evidencia, no evidencia, prueba. La diferencia de la evidencia con la prueba, esto me acuerdo muy claro muy claro en las clases de derecho, que si, por ejemplo, hay un homicidio, ¿no? Y hay cerca de un cadáver un arma de fuego, un arma blanca como un cuchillo, no sé si le dicen en sus países igual, un cuchillo, un arma blanca, es evidencia de que fue utilizada esa arma para asesinar a la persona, pero no se sabe con seguridad. Después de que se le haga el examen a dicha arma con dactiloscopia, con exámenes de sangre, y se comprueba que esa arma fue utilizada para asesinar a la persona, pasa a ser prueba. Esa es la diferencia entre evidencia y prueba. De cualquier manera, yo creo que sí hay prueba científica de que los animales pueden adaptarse. Los mismos perros, vemos que son caninos, pero hay diferentes razas de perros y incluso los están ligando y hay cambios en tamaño, incluso podemos decir que de cierta manera tienen una conducta diferente, pero son cambios dentro de la misma especie que tú y otros científicos reconocen como microevolución. La macroevolución, si no tiene ninguna evidencia, bueno, prueba científica, evidencia sí, porque evidencia fue lo que presentó Darwin. A partir de cambios adaptativos en la misma especie, en los pinzones, dedujo que si pasaron millones de años, un animal se transformó en otro, cambiando la estructura genética completa. Así que, en resumen, creo que sí, nosotros podemos respaldar científicamente que existen cambios adaptativos o lo que se conoce como adaptación, que tú denominaste como microevolución, pero ya tendríamos que rechazar lo que es la macroevolución o cambios de especie. También hay, para tratar de explicar cómo fueron originadas las cosas debido a las evidencias científicas, una teoría desde el punto de vista filosófico y teológico que asume que hay una especie de evolución, pero no se dio por selección natural, sino que la mano de Dios interviene en estos procesos evolutivos. Es una hipótesis que comparten algunos cristianos, pero simplemente es eso, una hipótesis. Es diferente al de diseño inteligente, porque el diseño inteligente dice que Dios creó las cosas tal como son. Por eso se llama argumento teleológico. El propósito o el objeto de que el ser humano es así es porque fue diseñado por Dios de esa manera. Pero en fin, son distintas explicaciones que se les dan, tanto naturalistas como cristianas. Pero en definitivamente, la microevolución o cambios adaptativos existen. Hay pruebas científicas de eso, pero de evolución no. No hay pruebas genéticas en hallazgos arqueológicos que demuestran que un perro se convirtió en un canino se convirtió en un felino se convirtió en un ave o cualquier cambio de un animal a otro, no existe ni va a haber, porque cuando se hagan los exámenes genéticos va a arrojar qué tipo de animales y punto. No va a decir este es un mitad perro, mitad gato, eso no existe genéticamente, va a decir esto es un perro o un gato lo que se encontró, o un hombre o un mono, no va a ser mitad hombre, mitad mono, porque esto viola las leyes de la genética. La genética dice que es lo que es, no solamente en torno a los seres humanos, sino también con los animales y con la vida vegetal. Toda la información genética que hay en una semilla que se implanta en la tierra, que nutre la semilla, bueno, va a dar un árbol específico con una fruta determinada, con un sabor determinado y toda la información genética está ahí en la semilla. No vamos a sembrar una semilla, va a salir una planta distinta o va a salir otro objeto físico, un caucho, una llanta, un neumático, una casa o un animal. No, porque la información genética es precisa, codifica la información que hay adentro y muestra las características que van a determinar las cosas. Y eso ocurre con todo, no solamente con los seres humanos, sino con los animales, con la vida vegetal, etcétera. Excelente, gracias, profesor. Hay una pregunta en el chat que dice nuestro hermano Urbano Javier. Dice, profesor, la naturaleza tripartita del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, ¿también se consideraría como prueba de la existencia de Dios? Bueno, hay diferentes fórmulas en la antropología cristiana. Algunos son tripartitas y otros son más creyentes en que el alma y el espíritu son lo mismo, es decir, que el cuerpo está formado por solo dos partes, el cuerpo y el alma y el espíritu, que es lo mismo, y todo esto se vuelve más complejo cuando morimos, porque dice la palabra que el espíritu va a Dios, entonces quedaría nada más el cuerpo con el alma. Así que hay personas que son inclusive tripartitas, creen en la tricotomía en esta vida y después que morimos pasamos a hacer una dicotomía porque el espíritu vuelve a Dios y se queda el alma y el cuerpo, pero este es otro tema. No creo que esto se utilice a favor de la existencia de Dios, pero sí podemos hablar de un argumento de la existencia de Dios a partir del mundo espiritual, porque definitivamente, como acabo de mencionar,
todo el universo ha sido estudiado, la cosmología, la física, tanto clásica o mecánica clásica como la mecánica cuántica, la genética, la biología. Y no hay, cuando se estudian los atributos y las propiedades de los objetos físicos, no hay nada que tenga que ver con moralidad, con conciencia, con arte, con desarrollar juicios, nada, simplemente vemos son descripciones de objetos físicos. Entonces, la única respuesta a cómo se explica la moralidad, en este caso estamos hablando, independientemente de que creamos que el alma y el espíritu sean lo mismo, o sean cosas diferentes, la única explicación de la conciencia es que tiene que haber una espiritualidad. Desde ese punto de vista, yo sí creo que se puede defender la existencia de Dios partiendo de un argumento que divide desde el punto de vista de antropología cristiana el cuerpo de la parte inmaterial o espiritual. Muy bien, muchas gracias, profesor. Ahí también vemos una manito levantada. Alwin, tal vez, para poder habilitarle su micrófono y que pueda hacer su pregunta. Buenas noches, hermanos, ¿cómo me escuchan? Sí, perfecto. Ok, profe, siguiendo con la pregunta anterior, hace dos preguntas sobre la evolución. ¿Hay algún problema, digamos, teológico o más bien cristológico creer en la macroevolución como tal? Así como dijiste que hay personas que son cristianas que creen en la evolución, como Francis Collins, creo que es uno de ellos, el padre del genoma humano. Pero me gustaría saber si, creyendo en la macroevolución, hay algún problema en caer en algún problema cristológico, por decirlo así, en cuanto al pecado y la muerte y eso. Bueno, creo que el problema, gracias por la pregunta, muy interesante, sería con el cristianismo en general, porque el cristianismo en general habla del ser humano como una creación de Dios. Y esto lo confirmó, por supuesto, las enseñanzas de Jesucristo. Por supuesto que sería contradictorio con la escritura y con nuestra cosmovisión cristiana creer que por azar, por selección natural, hubo este tipo de cambios. Primero porque no hay evidencia científica, esto es importante mencionarlo, no hay prueba científica de esto, pero sí creo que es una hipótesis probable, plausible, creerla de que estos cambios que pudieron darse de manera macroevolutiva, de hecho así lo plantean varios teólogos, no se dieron por azar, sino por la intervención divina de Dios. Ahora, desde el punto de vista cristológico, no sé precisamente a qué te refieres. No sé si puedes ampliarlo mejor, porque yo entiendo que el argumento iría en contra del cristianismo en general y las enseñanzas de Jesús, porque todos nosotros entendemos que el cuerpo humano fue diseñado por Dios, no fue por evolución. No sé a qué referencia específica haces en torno a la cristología, que es un tema que está muy en boca de todo el mundo ahorita, la cristología y todo lo que implica las dos naturalezas de Cristo en una persona, etcétera. Si puedes concretarme más detalladamente a qué te refieres, bueno. Ok, a mí me cuesta mucho articular mis ideas, lo que quiero expresar de todos ustedes para que me tengan un poquito de paciencia. Sí, como dijiste anteriormente, que hay algunos que, digamos, afirman que aunque que creen en la macroevolución, pero que no fue al azar, sino también fue Dios, mediante la mano de Dios, que Dios lo quiso así, o sea, fue guiado igualmente hasta llegar a lo que somos hoy, no es al azar. Entonces, pensando en que, bueno, en el pecado que entró al mundo y que cuando el pecado entró, entonces también hubo muerte. Pero en la evolución, creo, no sé, hay como un conflicto ahí, diría yo, porque obviamente si la evolución es real, ya hubo muerte antes de que fuéramos un ser humano tal cual como somos hoy. Entonces, ¿cómo entró la muerte? ¿O por causa de quién? ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Sí, entiendo perfectamente. Creo que tiene que ver más con las perspectivas de los modelos explicativos de la creación que con la cristología propiamente. Y es todo un tema a discutir porque hay perspectivas, hay como 10, 15 perspectivas. El doctor William Lane Craig tiene un video que explica todas las perspectivas acerca del origen de cómo se explica la creación desde el punto de vista de Génesis en el capítulo número 1. La brecha tiempo es solo una, porque también hay brecha edad, hay brecha era, hay varias teorías que hablan acerca de la brecha. Está la interpretación literal, que entiende que los días son literales, y es una buena pregunta para las personas que creen que la Tierra literalmente fue creada.
hace aproximadamente 6.000 años y 7 días, porque como tú bien dices, hay hallazgos arqueológicos que demuestran que la vida antes, incluso la vida animal, había muerte, inclusive se ha demostrado científicamente que los animales tenían enfermedades. Para responder a eso, pero eso va a depender de la perspectiva que tenga cada quien de cómo se explica la creación en el libro del Génesis. Eso es un buen tema también, es tan amplio que lo podemos abordar en otro estudio, en otra clase, porque son Ok, diferentes pero perspectivas. el punto es que aún creyendo eso, no hay problema cristológico, por decirlo así, con respecto a Adán y Cristo, el pecado que entró al mundo. ¿No habría ningún problema o sí puede haber un problema con respecto a eso? Lo del pecado, más bien creo que sí se desvía un poco más, en vez de un tema cristológico ya sería otro temita, Sí, ¿cierto? y el tema también es lo que se concibe como pecado original, porque Agustín, de hecho, el doctor Craig, yo hablo mucho del doctor Craig porque preside el Ministerio de Fe Razonable en Venezuela. Y lo que pocos saben, y esto lo entendí por el doctor Craig, es que la doctrina del pecado original no solamente dice que Adán y Eva, o a través de ellos, se abrió la puerta o entró el pecado en el mundo y por eso nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa heredada de ellos, ¿verdad? Sino que la culpa de Adán y Eva nos fue imputada a nosotros, que es muy diferente. Eso es lo que rechaza el doctor Craig. Una cosa es creer que por el pecado de ellos se introdujo una naturaleza pecaminosa en los seres humanos, hasta la tierra está maldita por nuestra causa, por la desobediencia, dice la palabra de Dios, pero otra cosa es creer que por el pecado de Adán se me imputa a mí, que creo que es erróneo, porque si simplemente se me imputa el pecado de Adán, simplemente porque Cristo murió, se me va a imputar mi inocencia, sin creer o no. Por eso no creo en esa perspectiva del pecado original. Yo creo en la perspectiva de que si hubo una transferencia de naturaleza pecaminosa y por eso nosotros decidimos pecar o no cuando se nos presentan diferentes circunstancias. ¿Cómo pudo afectar eso dependiendo de que antes hubo vida, hubo animales y hubo muerte? Yo la respuesta que a mí me parece más satisfactoria la he escuchado de teólogos que suscriben que una parte de la caída si es responsabilidad de los seres humanos, como lo dice la Biblia literalmente, la maldición que le vino a la hembra, al varón, ya sabemos, ¿no? A la mujer le multiplicó los dolores de la preñez, la tierra fue maldita por causa de la decisión del hombre, hasta la serpiente fue maldita también, etcétera, etcétera. Pero otros teólogos argumentan que en la caída angelical también hubo una especie de maldición y de incidencia en el mundo físico. Y alegan que, por ejemplo, en el Edén estaba Adán y Eva, pero ya estaba también Satanás en forma de serpiente. Aquí vamos a caer con el tema de si es literal o no, pero así sea simbólicamente, ya había tentación. Y para que haya tentación y Satanás tentando, para que Adán y Eva desobedezcan, tuvo que haber una caída previa, que es la caída angelical. Y estos teólogos argumentan que esta caída angelical podría explicar cómo antes de Adán y Eva había un mundo evidentemente contaminado, pues con animales que morían, animales que tenían enfermedades, y esto también lo explica la teoría de la brecha tiempo, de cierta manera, que esto fue producido por la caída angelical. Listo. Gracias, profe. A la bendición. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para el profesor. Si no, podemos entrar tal vez en la recta final y le dejaría la palabra a mi hermano Rafael. Bien, les recordamos a Muy nuestros hermanos próximos eventos que tenemos programados. Debió hacerse un cambio en la programación, pero tenemos planteado para el jueves 11 de abril la exposición del argumento histórico a favor de la existencia de Dios a cargo del profesor Leandro Iñiguez. También para el martes 23 de abril el argumento de las 5 vías de Tomás de Aquino a cargo del profesor Diego Matalineare. Bien, también le recordamos a los hermanos los diferentes cursos, tertulias, estudios bíblicos, talleres que a través de Fe y Razón estamos ofreciendo. Allí tienen una muestra
de algunos de estos cursos, estudios directos de la Biblia o estudios de alguna temática. Y entonces, si usted se afilia a una de nuestras redes sociales, tiene acceso al enlace para que pueda estar en el horario convenido de cada uno de estos cursos. Le invitamos a unirse a nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, YouTube. Y también queremos aprovechar para pedirle la oración por el equipo de Razón y Creencia. Queremos pedirle oración por el hermano Oscar, por la hermana Mónica, por el hermano Moisés, por el hermano Rafael, que es mi persona, por el hermano José, por la hermana Luz, por el hermano Beto, por la hermana María, por el hermano Emanuel. Y quiero pedirle, hermano, muy especialmente a la oración por el hermano Melvin, que tiene una carga, una de las cargas más fuertes en este proceso de llegar hasta ustedes con estas herramientas formativas. Oremos también por el hermano Melvin, que esto lo diseñaron y no colocaron al hermano Melvin, pero él es una de las piezas fundamentales en en estos cursos. Bien, ya entonces para terminar, le vamos a pedir a nuestro profesor que tenga bien despedirnos con una oración. Claro, y de verdad que muy complacido de trabajar con ustedes. Como lo han mencionado, cuando se profundiza sobre el conocimiento de la teología, por ejemplo, acá en Estados Unidos cobran, cuando se estudia a nivel de seminario, o maestría o doctorado, se cobra, y que ustedes estén ofreciendo estos invitados con ciertos estudios para que de manera gratuita la gente lo pueda conocer, me parece que es una tremenda bendición y habla muy bien de ustedes, del corazón que tienen y de cómo un ministerio tiene realmente en esencia la idea de que las personas sean edificadas en cuanto al conocimiento de Dios. Así que por supuesto que oro con mucho gusto por su ministerio. Dios los bendiga. Lo están haciendo maravillosamente bien. Conmigo cuentan para dar cualquier clase y por supuesto soy su admirador por todo lo que están haciendo porque puedo ver la gloria y puedo ver a Cristo reflejado en el trabajo que estamos haciendo. Sin más, bueno, voy a hacer la oración. Bendito Padre, Señor de la gloria, gracias por este compartir, gracias por estos conocimientos, Padre. Reconocemos que la perfección cognitiva solamente te pertenece a ti. Nosotros podemos fallar, podemos establecer posturas, perspectivas, pero esta perfección cognitiva, la omnisciencia, solamente te pertenece a ti. Y todo lo bueno que nosotros podamos tener en nuestro cuerpo humano, como lo vimos, que es una maravilla tu diseño, es una maravilla, solamente podemos caer de rodillas ante ti por todas las maravillas que tú haces. Pero no solamente el cuerpo humano, todo lo que tú hiciste con tu creación, incluyéndonos a nosotros, habla de tu eterno poder, de tu gracia infinita, de tu amor eterno, y solamente podemos rendirnos ante ti, Señor. Nos rendimos ante ti. El propósito es que tú seas conocido, que tú seas glorificado, que las personas puedan conocerte para llegar a la salvación y después gozar de ese estado eterno contigo por toda la eternidad, dejando atrás este mundo contaminado y manchado. Padre, en el nombre de Jesús te pido por todo el equipo de Razón y Creencia, por todos los hermanos, por todas las hermanas que humildemente están presentando este ministerio. Sé lo que cuesta, sabemos que las cosas personales, nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, son de cierta manera, inclusive un mandato tuyo, pero que puedan disponer de toda esta plataforma para que los hermanos puedan conocer y puedan aprender, es una bendición. Y lo hacen con humildad, lo hacen con el propósito de edificarte y por eso te pido en el nombre de Jesús que los bendigas en todo, no solamente en el ministerio, sino bendícelos en salud. Ahora que hablamos del cuerpo humano, dales salud para que puedan seguir glorificándote. Dales trabajo, Señor, estabilidad económica, que sigan congregándose y ejerciendo sus dones y ministerio para que puedan seguir glorificándolos. Bendícelos a todos, Señor. Todo esto te lo pido. Igual a la audiencia, Padre, a todos los que entran humildemente para aprender, aportar, porque entre todos aprendemos. Bendícelos a ellos, sus familias, Padre, todas sus cosas para que te puedan glorificar. Y eso es lo que queremos hacer, darte a conocer, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, no sé si Melvin quería dar algunas palabras finales. También animamos a los hermanos si
si alguien quiere unirse al Sí, equipo sí, mi hermano. Ay, disculpa, que está un poquito de ruido. Sí, hermano Eliazar, gracias, mi hermano, gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que detrás de cada clase hay toda una preparación. Tienes las puertas abiertas con nosotros, mi hermano. Esta es tu casa y gracias a la audiencia. Y prontamente, creo que mañana o el martes, vamos a estar compartiendo para los que no estuvieron o los que quieran repetir la clase, la vamos a estar pasando por los grupos de WhatsApp. Y bueno, muchísimas gracias por su apoyo y Dios les bendiga.